Buenos días, estudiantes de 11 grado del Colegio de Barranquilla Codeva. Nuevamente estamos aquí, vamos a ver el capítulo de funciones. Este capítulo es bastante extenso, entonces se va a dividir en varias partes. Esta es la parte 1, la que vamos a ver aquí. En la parte 1 tenemos tres subapartes, que son función, dominio y recorrido, punto de corte con los ejes, signo de una función y simetría. Vamos a ver función, dominio y recorrido. La definición de función es la relación que asigna a cada elemento X de un conjunto X, un solo elemento Y de un conjunto Y. Es decir, que es una relación entre dos conjuntos, donde cada elemento del primer conjunto debe estar relacionado con uno solo del segundo conjunto. Con dos o más ya no sería función, sería una simple relación. Para que sea función, repito, a cada elemento del primer conjunto se le debe asignar o relacionar con un solo elemento del segundo conjunto. El dominio son todos los valores que toma la variable independiente X. Y el recorrido es el conjunto de valores que toma la variable Y, o sea, la dependiente, la variable que depende de X. Aquí tenemos primer conjunto, aquí están todos los elementos representados por esta X. Este es el conjunto X, que recibe el nombre de dominio. Y tenemos un segundo conjunto donde están todos los valores relacionados con los de acá del primer conjunto, representados por Y o f de X. Aquí Y es el recorrido de la función, X relacionado con Y. Tenemos la forma de definir una función. Las funciones se pueden determinar de varias formas, mediante una tabla de valores. Aquí tenemos los valores que forman el dominio, los valores que forman el recorrido. Para cada valor del primer conjunto debe haber un valor del segundo conjunto. También se puede determinar mediante una expresión analítica. Aquí está la expresión analítica. F de X, o sea Y, es igual al valor de X al cuadrado menos el valor de X más 1. Y también mediante su gráfica. Aquí tenemos una gráfica de la función, los valores que están aquí, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, no todos los valores que se le dan se grafican. Eso depende del espacio que uno tenga. Por ejemplo, aquí grafiqué menos 2, 7. Menos 2 para X, 7 para Y, o para f de X, que está representada por la ordenada, la vertical. Menos 1 para X, 3 para Y, aquí menos 1, 3, 0, 1, aquí 0, 1, 0 para X, 1 para Y, 1, 1, 1 para X, 1 para Y, 2, 3, 2 para X, 3 para Y, menos 3, 13, pero aquí menos 3 va a quedar por acá arriba 13. Bueno, entonces vemos las tres formas de definir una función, por medio de una tabla, por medio de una expresión analítica y por medio de una gráfica. Continuamos. Aquí hay un ejemplo de una relación f de x igual a x a la 2 menos x más 1. Esta relación es una función y está expresada, como lo dije ahorita, mediante la expresión analítica esta. Para trazar su gráfica se puede construir una tabla de valores. Se le dan valores arbitrarios a X. Valores arbitrarios significa que es el valor real que uno quiera darle. Aquí le dimos menos 3. Menos 3 a la 2, que da 9. Menos 3, menos 3, menos por menos más, que da 3, más 1. Y eso da 13. Aquí se va formando los valores de la segunda función, del segundo conjunto. Y estos son los valores del dominio, el menos 3, este es el valor del recorrido o segundo conjunto. Aquí le dimos el valor de menos 2 a X, menos 2.
f de menos 2, la x se reemplaza por menos 2, entonces queda menos 2 al cuadrado, menos menos 2 más 1, menos 2 al cuadrado queda 4, menos menos 2 queda más 2, por menos da más 1, eso da 7. Aquí tenemos valores del segundo conjunto o recorrido. Le dimos un valor arbitrario menos 1, f de menos 1, menos 1 al cuadrado, menos menos 1 más 1. Menos 1 al cuadrado da positivo, menos por menos más 1. Y menos por menos más 1, más 1 que hay aquí queda 3. Estos son los valores del recorrido. 13, 7, 3 hasta ahora. Si le dimos otro valor arbitrario 0, aquí queda 0 a la 2, menos 0 más 1. 0, 0 da 0, queda solo 1. Luego le quisimos dar el valor de 1, 1 al cuadrado 1, menos 1 más 1. 1 menos 1, 0, queda 1 solamente. Y aquí vemos algo curioso. Cuando x vale 0, f de x sea y vale 1. Cuando x vale 1, también vale 1 la y o f de x. A pesar de que es el mismo valor, es uno solo. 0 se relaciona con uno solo, 1 se relaciona con uno solo. No importa que sea el mismo, es función. Si le dimos el valor de 2, queda 2 al cuadrado menos 2 más 1. 2 al cuadrado 4 menos 2 más 1. 4 menos 2 da 2 más 1, 3. Aquí están los valores de la tabla. Todos los valores del dominio y los valores del recorrido. Primer conjunto, segundo conjunto. Están relacionados uno a uno. 1 para 1, 1 para 1. Aquí las flechas indican cada valor, ¿verdad? Estas operaciones dan esto. Tenemos aquí la representación gráfica de la función anterior. La tabla de valores permite construir la gráfica, la que hallamos ahorita, que es esto. Menos 3, 13, menos 2, 7. Como les decía, no necesariamente tenemos que graficar todo. Y aquí hubiéramos podido dar más valores, con unos cuantos valores suficientes. Aquí, representando las parejas ordenadas, las unimos mediante un trazo para la gráfica. A partir de la gráfica es posible determinar el dominio y el recorrido, porque es que estos son algunos valores del dominio y estos son algunos valores del recorrido. Como x puede tomar cualquier valor, aquí x, entonces el dominio son todos los números reales, decimales, fraccionarios, etc. Ahora se observa en la gráfica, vamos a ver la gráfica, que la función toma valores para y desde 3/4, incluyendo a 3/4, o sea, mayores o iguales que 3/4. Acuérdense del tema de desigualdad. Aquí tenemos 3/4. ¿Cómo se calculó este valor? Cuando x vale aquí 0,5, nos dio aquí 3/4. Se reemplaza aquí 0,5 al cuadrado, menos 0,5, esto da 0,25, menos 0,5 da menos 0,25 más 1, daría 0,75, que es lo mismo que 3/4 aquí. Entonces los valores de y de la gráfica son todos estos, desde aquí hacia arriba. Es decir, mayores o iguales que 3/4. Ese es el rango, en este caso, de 3/4 a infinito, el recorrido. Es decir, que son hasta infinito. Ese es el recorrido. La gráfica nos permite determinar eso. El dominio son todos los reales, porque yo le puedo seguir dando todos los valores que quiera aquí, tanto negativos como positivos, decimales, enteros, lo mismo acá. Pero y siempre va a valer de 3/4 hacia arriba. Entonces ese es el recorrido, el rango, y el dominio son todos los reales. ¿Comprendido? Continuamos. Aquí hay un ejemplo, hay un enunciado. A cada número real se le asigna el triple de su cuadrado menos el doble de su cubo. Entonces a cada número real x, esta x, error de dedo, debe ser minúscula. A cada número real x, como esta,
cualquier valor real, se le asigna el triple de su cuadrado, el cuadrado de ese número, por 3, es el triple, menos el doble de su cubo, menos 2 veces el cubo de ese número. Y eso nos va dando aquí el recorrido. Vamos a ver, aquí tenemos primer conjunto, segundo conjunto. Si le dimos el valor de menos 2 aquí, porque es cualquier real, podemos darle menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 por 3 da 12 positivo. Menos 2 al cubo, todo número negativo elevado a un exponente impar da negativo. Menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 por menos 2 da menos 8. Por menos 2 aquí, más 16. Y 12 que había dado 28 positivo. Cuando le damos el valor de menos 1, porque es cualquier real, le podemos dar cualquier número real a x. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo por 3, 3. Menos 1 al cubo da menos 1. Por menos 2, menos por menos más, da 2. Y 3 que había dado aquí, 5. Entonces aquí se está formando el recorrido. Cuando es 0, 0 al cuadrado por 3, 0. 0 al cubo, 0 por 2, 0. Entonces aquí el valor que nos dio fue 0. Cuando le damos el valor de 1 a x, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. 1 al cubo, 1 por 2, 2, da menos 2. 3 menos 2 da 1. Cuando le damos el valor de 2, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 2 al cubo, 2 por 2 da 8. Por menos 2 da menos 16. 12 menos 16 da menos 4. Graficando estos valores, aunque no es necesario graficarlos todos, por ejemplo, menos 2, 28, no lo voy a graficar. He podido dar menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, pero según el espacio que uno tenga. Aquí, menos 1, 5, aquí tenemos menos 1 para x, 5 para y, 0, 0, 0 para x, 0 para y, el origen del plano, 1 para x, 1 para y, 1, 1. 2 menos 4, aquí tengo 2 menos 4. Entonces, aquí vemos, si vamos a ver el recorrido es de menos infinito a infinito, porque la gráfica hay valores de 0 a infinito, y aquí también la gráfica hay valores de 0 a menos infinito para y para x son todos los reales. Vemos que el dominio son todos los reales y el rango también, todos los reales, de menos infinito a infinito. Tenemos otro ejemplo. Dice aquí el enunciado, a cada número natural, acuérdense cuáles son los naturales, se le asocia la raíz cuadrada del número. Cuando vimos números reales, allí hablamos de los naturales, ¿se acuerdan? Entonces, a cada número natural aquí, x solo puede ser natural, no puede ser decimal. Se le asocia la raíz cuadrada del número. Antes de una raíz cuadrada va más o menos, acuérdense. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, que no es función, es una simple relación. ¿Por qué? Cuando x vale 1, y da dos valores, 1 y menos 1, o sea que se asocia no con uno solo, sino con dos. Luego no es una función. ¿Por qué? Si x vale 1 aquí, el natural 1, y vale más o menos raíz de 1, que es 1, queda más 1 y menos 1. Si x vale 2, aquí, 2. Y vale más o menos raíz de 2, ahí está, raíz de 2 y menos raíz de 2. Ahora le dimos a x el valor de 3. Y es igual a más o menos raíz de 3. Da más raíz de 3 y menos raíz de 3. Ven que cada número o cada valor del primer conjunto, cada elemento del primer conjunto, se asocia con 2 del segundo conjunto. Luego, no es función. Si le doy el valor de 4,
aquí, cuando x vale 4, y vale raíz de 4, que es 2 y menos 2. 2 y menos 2. Aquí dice no es función, aquí está lo que les acabo de decir. A cada número natural del conjunto X se le debe asociar un solo elemento del conjunto Y, uno solo. Y aquí observamos que a cada natural se le asocian 2. Para que sea función debe ser Y igual a más raíz de X, aquí, resaltar que solo es más, o Y igual menos raíz de X. Entonces, ojo con eso, ¿tienen claro eso? Ahora vamos a identificar una función por la gráfica, ya no por la tabla de valores, por la gráfica. Aquí nos pregunta, ¿el siguiente gráfico es una función? Simplemente hay que trazar una paralela a la ordenada, al eje Y. Y si corta en un solo punto es función. Aquí vemos que trazamos una línea vertical, otra, paralelas a Y. Cortan en un solo punto a la gráfica, sí. ¿Qué significa eso? Que para este valor de X hay uno solo de Y, que se lee aquí. Para un valor de X, por ejemplo este, hay uno solo de Y aquí, que se lee acá. Para este valor de X, aquí en la gráfica hay uno solo de Y. Para este valor de X en la gráfica hay uno solo de Y. Entonces cada valor de X, que es el primer conjunto, se relaciona con uno solo del segundo conjunto. Luego, para uno identificarlo, lo único que tiene que ver es si al trazar una vertical corta en un solo punto a la gráfica. Aquí dice sí. ¿El siguiente gráfico es una función? Sí. Una paralela a la ordenada Y corta en un solo punto a la gráfica. Aquí nos preguntan lo mismo. ¿El siguiente gráfico es una función? ¿Ustedes qué dicen? Si yo trazo aquí una vertical, ¿será que corta la gráfica en un solo punto o en dos? Ahí está, la vertical. Aquí hay otra vertical. Puedo trazar muchas. No es función, es una relación. Y la expresión analítica es esta. Y a la 2 igual 4x. Saco raíz cuadrada a la izquierda, queda y. Raíz cuadrada a la derecha, raíz de 4x. Antes de una raíz va más o menos. Por eso, cuando x valga un número real, lleva a valer más o menos raíz de 4 por ese número real. Va a haber dos valores para y. Por cada valor de x, 2 de y. Aquí está. Cuando x vale 1, y vale 2 y menos 2. X vale 1, ¿verdad? Aquí está. 4 por 1, 4. Raíz de 4 es 2. Pero también es menos 2. Aquí está. Si x vale 4, 4 por 4, 16. Aquí entonces queda que y es igual a raíz de 16, es más o menos 4. Aquí están los dos valores. Ahora, esta es una función, esta es una gráfica semejante a esta, pero no es la gráfica de esta. Porque si ustedes ven aquí 1, debería dar 2 aquí si fuera la gráfica. Es que preguntan, ¿el siguiente gráfico es una función? No es función, porque es raíz cuadrada. Bueno, esta es una gráfica que es muy semejante a esta de aquí si la graficáramos. Tiene la misma forma, una parábola horizontal. Una vertical, es decir, paralela al eje Y, corta en más de un punto a la gráfica. Lo corta en 2, a veces lo corta en 3 o más, depende de la gráfica. El siguiente gráfico es una función, miren esto. Cualquier vertical que yo trace va a cortar en un solo punto. Y aquí está 0, 0, es así. Estos valores son de esta. 1 para x menos 2 para y aquí. 1 para x menos 2 para y aquí. En la gráfica. 4 para x menos 4 para y. Aquí está. 4 para x menos 4 para y. Si es función, es solamente menos raíz de 4x. Es la anterior, pero esta corresponde a esto. Menos raíz de 4x. Si fuera más, nos daba la parte de arriba nada más. Como es menos, nos da la parte de abajo. Más adelante veremos que esta gráfica tiene signo negativo. Más adelante, ahora que veamos los signos.
¿El siguiente gráfico es una función? Claro que sí. Cualquier vertical que se trace aquí, cualquier paralela al eje de las ordenadas, al eje Y, corta en un solo punto. Y aquí tenemos, en 1 da un noveno, en menos 1 da un noveno, da el mismo valor, pero es uno solo, no importa que sea el mismo. En 1, un noveno para Y, en menos 1 para X, un noveno para Y. Por ejemplo, en 3 para X, 1 para Y, 3 para X, 1 para Y. Aquí, menos 3 para X, 1 para Y. Sí es función, y esta es la expresión analítica de esta función. Aquí lo que pregunta es si el gráfico es una función. Esta es la expresión analítica. Vamos a ver ahora de esta primera parte de funciones un segundo aparte, que es punto de corte con los ejes y signo de una función. Puntos de corte de una función con los ejes. Entonces vemos, en la gráfica se observa que la función, que es esta es la gráfica de la función, corta al eje de las abscisas, o sea, al eje horizontal, que es el eje de las abscisas, en menos 2, 0 aquí, menos 2 para X, 0 para Y, menos 1 para X, 0 para Y, 1 para X, 0 para Y, y 2 para X, 0 para Y. Aquí están los puntos de corte con el eje de las abscisas, aquí está. Vean que siempre hay un valor para X y 0 para Y, un valor para X, 0 para Y. Y aquí corta el eje de las ordenadas en el punto 0, 0 para X, 4 para Y. En las ordenadas va 0 para X siempre y un valor para Y. Las coordenadas de los puntos que pertenecen al eje X aquí, al eje X, o sea, al eje de las abscisas, son de la forma A0, lo que les decía aquí, un valor y 0, un valor, 0. Aquí un valor para X y 0 para Y. Y la de los puntos que pertenecen a los ejes Y, las ordenadas, son de la forma 0A, o sea, 0 para X, un valor para Y, al revés, ¿sí ven? Tanto para X, 0 para Y, aquí 0 para X, tanto para Y, para los puntos de corte con la ordenada. Los puntos de corte de la función f con el eje X se calculan resolviendo la ecuación. Cuando uno tiene una función, la convierte en ecuación ¿cómo? Igualándola a 0. Cuando la iguala a 0 ya no se llama función, se llama ecuación. Y puede haber más de un punto de corte de la función en el eje X. Y el punto de corte de la función con el eje Y es cuando yo reemplazo por 0. En la función reemplazo por 0 y me da el valor de la función. Entonces aquí hay un solo punto de corte con el eje Y. Aquí tenemos. Si yo reemplazo esto por 0, aquí f de x es 0, queda una ecuación x a la 4 menos 5x2 más 4 igual a 0. La resuelvo y hallo los puntos de corte con x. Ahora cuando yo reemplazo por 0 la x, 0, 0, me da 4. Ese es el punto de corte con Y, con la ordenada. Recuerden, se reemplaza la X por 0, da el punto de corte con Y. Y cuando igualo a 0, la función, esto es 0, no X, sino la función, queda esta ecuación igualada a 0. Se resuelve y da los puntos de corte con X. Veamos. Continuamos con el signo y después vamos a ver ejercicios. Para representar una función es útil saber en qué intervalo la gráfica de la función va por encima del eje X o por debajo del eje X. Es decir, si la función es menor que 0 es negativa y donde es mayor que 0 es positiva. Arriba de X es positiva, o sea, arriba de la abscisa, de la horizontal. Y debajo de la abscisa de la horizontal, debajo de X, es negativa. Para ello se deben señalar sobre el eje X los puntos de corte de la función y los puntos de discontinuidad. Más adelante ampliaremos este concepto de discontinuidad. Y a continuación estudiar el signo en los distintos intervalos en que el eje queda dividido. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una función que
Ahora que veamos en la segunda parte de funciones en el próximo video, vamos a ver que esta es racional cuando tiene la variable en el numerador y la variable en el denominador. Se llama racional. ¿Se acuerdan? Números racionales que se representan con Q, que son el resultado de dividir dos enteros. ¿Recuerdan ese video? Bueno, aquí esta es una función racional. Puntos de corte en el eje X. Estos se encuentran resolviendo la ecuación f de x igual a 0. O sea, cuando yo f de x lo hago igual a 0, queda 0 igual a x menos 6 sobre x menos 2. O también puedo escribir x menos 6 sobre x menos 2 igual a 0. Aquí está. X menos 6 sobre x menos 2 igual a 0. La única solución es x igual a 6. ¿Por qué? Porque x menos 6, si yo igualo esto a 0, x menos 6 igual a 0, despejo la x y el 6 pasa a sumar y queda x igual a 6. X menos 2 no puede ser 0, porque la función quedaría un número entre 0. Y un número entre 0 no existe. Entonces, el único punto de corte de la función con x es 6, 0. Acuérdense cómo hoy lo hicimos. Reemplazamos f de x por 0. Nos queda x menos 6 sobre x menos 2 igual a 0. O sea, la función se convierte en ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación racional? Se iguala a 0 el numerador, porque en el denominador no puede ser 0. Al igualarlo a 0, nos da que x vale 6. Luego, ¿cuándo vale 6x? Cuando f de x vale 0, aquí está. Cuando f de x vale 0, x vale 6. ¿Verdad? Ahora, el punto de corte con y es cuando reemplazo la x por 0, ya se los había dicho ahorita. Cuando reemplazo la x por 0, queda 0 menos 6, menos 6, aquí está. 0 menos 2, menos 2. Menos entre menos da más, 6 entre 2 da 3. Entonces, ¿cuándo dio 3? Cuando x vale 0. La función dio 3. Y dio 3, cuando x vale 0. Luego, el punto de corte de la función con y es 0, 3. Y en x igual a 2, la función no existe. Miren esto, repito. Aquí, cuando ustedes igualan a 0 la función, hayan x. X me dio 6 cuando la función es 0, o sea, y es 0. Y luego, al revés, igualo x a 0, 0. Y hallo el valor de f de la función, que es 3. 0x, 3 la función, o sea, y. Tenemos aquí que en 2 la función no existe, por eso se coloca aquí una línea punteada por 2, que es una asíntota. Más adelante también veremos que es una asíntota. Es una línea, ¿verdad?, que pasa muy cerca de la curva. Esta curva sigue y continúa hacia arriba y hacia la izquierda. Y esta curva continúa hacia abajo y hacia la derecha. Es discontinua esta función. Se llama discontinua porque se interrumpe. Y aquí en 2 no hay gráfica. No hay función. No existe la gráfica, no existe la función. Bueno, entonces, ¿qué observamos aquí? Esta parte de la gráfica, y sigue allá, está por encima de la abscisa del eje X. Esta parte de 6 hacia allá también está por encima, mientras que esta parte está por debajo, ¿verdad? Aquí continuamos. Aquí está la explicación más amplia. Tenemos la función nuevamente, la que teníamos antes. Esta es una tabla de valores. Aquí se le dieron valores a x, valores reales, menos el de 2, porque con 2 menos 2 da 0 en el denominador. Y aquí está la misma gráfica que teníamos ahorita. Dijimos que en 2 no habían valores. Cuando es menos 4 y menos 6 da menos 10. Menos 4 y menos 2 da menos 6. Menos 10 entre menos 6 al simplificarlo. Menos entre menos da más, se simplifica y aquí da 5. El 10 entre 2 da 5 y el 6 entre 2 da 3, que da 5 tercios, o sea 1.7. En menos 4, aquí 1.7, que más o menos lo vemos aquí, el valor de y aquí. En menos 2 para x da 2 para y, o sea para f de x. Menos 2 da 2, exactico aquí.
En 0 es 3, aquí 0 para x, 3, toda la mitad entre 2 y 4. En 1 para x da 5 para y. 1 aquí la mitad, da 5 para y, aquí la mitad entre 4 y 6. 3 para x menos 3 para y, aquí la mitad entre 2 y 4 es 3, y daría aquí menos 3 para y, aquí la mitad entre menos 2 y menos 4. Bueno, y así sucesivamente. Para 8 da 1 entre 3. Para 8, que eso da 0,3 aproximadamente aquí. 0,3 lo leemos aquí. ¿Cómo se hallan estos valores? Reemplazando aquí. Por ejemplo, 0 menos 6 da menos 6. Cuando x vale 0. 0 menos 2 da menos 2. 6 entre 2 da 3, menos por menos más. Ahí está. Cuando es 1. 1 menos 6 da menos 5. 1 menos 2 da menos 1. Menos entre menos da más. 5 entre 1 da 5. Aquí está. Cuando es 3. 3 menos 6 da menos 3 aquí. 3 menos 2 da 1. Menos entre más da menos y 3 entre 1 da 3. Ahí está. Ahora, aquí vamos a analizar el signo. Fíjense, ¿dónde es positiva ella? ¿Dónde es positiva? Aquí dice, la gráfica está por encima del eje X de 2 a menos infinito. Aquí está. Aquí está el 2 para X. De 2 a menos infinito. No se incluye el 2 porque ya dijimos que en 2 no hay función. No existe. Por eso se coloca aquí paréntesis. Acuérdense cuando vimos intervalos. Aquí. De 2 a menos infinito. De 2 a menos infinito la gráfica es positiva. Está por encima del eje X. Aquí. Para valores menores que 2, miren, para estos valores menores que 2 como 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Mírenlos aquí. Menores que 2. Aquí. Todos estos son menores que 2. 1, 0, menos 2, menos 4. Nos dieron valores positivos. La gráfica es positiva. En la gráfica se ve que está por encima de las abscisas y en la tabla se ve que los valores son positivos. La gráfica es positiva cuando x es menor que 2. Cuando x está entre 2 y 6, aquí entre 2 y 6, como 3, 4, 5, 6 no, porque en 6 vale 0. Por eso aquí se coloca paréntesis, el 6 no se incluye. Y el 2 no se incluye porque ya dijimos que en 2 no hay función, no hay gráfica. Pero sí entre 2 y 6, un poco mayores que 2, un poco menores que 6, la gráfica es negativa. Miren, para valores entre 2 y 6, mayores que 2, como 3, ¿verdad? Da negativo aquí. Da negativo, mirando la tabla de valores, con un valor entre 2 y 6, como el 3 aquí. O también mirando la gráfica que está por debajo de la abscisa X. Y para valores mayores que 6, como el 8 aquí, dio positiva. Valores mayores que 6, miren, está por encima de la abscisa del eje X. Entonces, observando la gráfica, la parte de la gráfica que está por encima es positiva, la que está por debajo es negativa y aquí esta que está por encima es positiva. Aquí está, en el intervalo menor que 2, la gráfica está por encima del eje X. Función positiva, mayor que 0 quiere decir positiva. Porque al dividir un número negativo entre uno negativo queda positivo. Aquí, por ejemplo, cuando reemplazamos por menos 2 y menos 6 da menos 8. Menos 2 y menos 2 da menos 4. Menos 8 entre menos 4, menos entre menos da más. La función es positiva. Ahora, un valor entre 2 y 6, miren aquí, entre 2 y 6. Tomamos el 3, hemos podido tomar el 4, el 5, ¿verdad? Tomamos el 3, nos dio negativa. Entre 2 y 6, arriba da menos aquí, y acá da más, menos por más da menos. La función es negativa, menor que 0 significa negativa. La gráfica está por debajo del eje X, entre 2 y 6. Aquí está la gráfica. Y cuando tomamos un valor mayor que 6, como el 8 aquí, nos dio positivo, arriba da positivo, entre positivo da positivo, la función es positiva y está por encima del eje X, aquí la vemos, por encima del eje X.
Entonces, conclusión, ojo, el signo de la función se puede determinar con la tabla, con la gráfica, la parte que queda arriba de la abscisa, la parte que queda debajo de la abscisa negativa y la que queda por encima positiva. Continuamos. Aquí dice, dibuja una función que cumpla lo siguiente. Puntos de corte con x, menos 1, 0, 1, 0 y menos 2, 0. Entonces aquí tenemos menos 1, 0, menos 2, 0. Menos 1 para x, para y nada. Menos 2 para x, para y nada. Menos 2. Y aquí 1, 0. Menos 1, 0, menos 2, 0 y 1, 0. Aquí están los tres. Puntos de corte. Puntos de corte con y, aquí está. 0 para x, menos 2 para y, 0, menos 2. ¿Dónde es positiva? En los intervalos de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1. En todo este sector, todo este intervalo, la gráfica está por encima. ¿Verdad? También, de 1 en adelante, la gráfica está por encima. Yo le puedo seguir dando valores aquí, 3, 4, y me va a dar allá arriba. ¿Dónde es negativa? ¿Dónde es negativa? Aquí. Desde menos 2 a menos infinito, la gráfica está por debajo. Negativa, aquí está, de menos 2 a menos infinito, que se escribe así. ¿Y dónde más es negativa? De menos 1 a 1, la gráfica quedó por debajo. De menos 1 a 1. Entonces, nos damos cuenta que la parte que está por encima es positiva y la que está por debajo es negativa. ¿Debajo y encima de qué? De la abscisa, del eje de las abscisas, de x. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, dibuja una función que cumpla puntos de corte con eje x, 5, 0, 12, 0. 5 para x, 0 para y, 12 para x, 0 para y. Y la función es positiva, está por encima del eje de las x de las abscisas. Otro ejemplo. Dice, determinar los puntos de corte con los ejes y el signo de la función representada en la siguiente figura. Entonces nos dan esta figura. Pues los puntos de corte son menos 2, 0, 2, 0. Puntos de corte en x. En y, puntos de corte en y, aquí está. 0 menos 2. Y la función es toda negativa, toda está por debajo de la abscisa. Ejemplo 4. Otra gráfica, nos dan otra gráfica. Determinar los puntos de corte con los ejes y el signo de la función representada en la siguiente figura. Los puntos de corte con x. Aquí tenemos uno. Menos 2, 0. Tenemos otro. 0, 0. Tenemos otro. 6, 0. Ahora, ¿dónde es negativa? Vemos lo que está por debajo. Aquí. De menos 2 a menos infinito. Y de 6 a infinito. La gráfica está por debajo. Y por debajo. Aquí está. De menos 2 a menos infinito y de 6 a infinito. Siempre se lee de aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha. Ahí es negativa. ¿Dónde es positiva? Desde menos 2 hasta aquí. Hasta 6. Vemos que la gráfica está por encima de la abscisa. Desde menos 2 hasta 6. Entonces allí ya tenemos los puntos de corte y tenemos el signo de esta función. Viene ahora la tercera parte de la primera parte de funciones, que es simetría. Simetría respecto al eje de coordenadas. Una gráfica o una función puede tener simetría, ser simétrica respecto al eje Y, al eje de las ordenadas. O también respecto al origen. Aquí vamos a ver esto. El estudio de la simetría facilita la construcción de la representación gráfica en el plano. La función de la siguiente figura es simétrica respecto al eje Y. Pues su gráfica se puede obtener reflejando la mitad de la curva, aquí, la mitad, con respecto al eje de las ordenadas. ¿Verdad? Respecto a este eje, todos estos puntos están a la misma distancia del eje que todos estos puntos.
esta es la función, esta es la expresión analítica. Una función es simétrica respecto al eje Y si se cumple que f de x es lo mismo que f de menos x. Cuando yo reemplazo por un valor aquí positivo o negativo, da el mismo resultado. Esta función se dice que es función par. Cuando presenta este tipo de simetría, es una función par. Aquí la tenemos, que es esta misma. F de x igual a x2, es par. F de menos x es lo mismo que menos x a la 2, es lo mismo que f de x. Por ejemplo, si yo reemplazo aquí por 3, f de 3, 3 al cuadrado 9. F de menos 3 al cuadrado 9. Es una función par. Siempre f de menos x va a dar f de x igual, f de menos x igual a f de x. Ven aquí la distancia, por ejemplo, de este punto al eje es la misma que de este punto al eje. Simetría respecto a Y es lo que nos interesa aquí. Simetría respecto al eje de ordenada. Veamos ahora la simetría respecto al origen, al 0, 0, al origen de coordenadas. Una función es simétrica respecto al origen de coordenadas 0, 0 si se cumple que f de x es igual a menos f de x. Ahora miren, f de x no es igual a f de menos x, sino que es igual a menos f de menos x. Aquí falta un signo menos x. Ahora lo veremos, lo ampliaremos. Una función que representa este tipo de simetría se denomina función impar. Veamos esta función, 1 sobre x. Si yo reemplazo aquí por menos x, que era lo que debía decir aquí, 1 sobre menos x, ¿verdad? Y aquí dice f de x, son de signo contrario. F de menos x, 1 sobre menos x, más por menos menos queda menos 1 sobre x. Mientras que f de x es 1 sobre x. F de x es positiva, 1 sobre x. F de menos x es menos 1 sobre x. Entonces es simétrica respecto al origen y se le llama simetría impar. Aquí está. Por ejemplo, cuando x vale 1, f de x vale 1 o y vale 1. Pero si vale menos 1, no vale 1. Habría que multiplicarlo por menos para que dé igual. Es decir, los signos son contrarios, lo que quiere decir esto. Entonces la distancia al origen es la misma que de aquí a acá, desde cualquier punto. Yo tomo este punto aquí, es lo mismo que este punto acá. Va a dar la misma distancia al origen. Es simétrica respecto al origen. Aquí hay un ejercicio, dice determinar si las siguientes funciones son pares o impares. Pares si son simétricas respecto a Y, impares si son simétricas respecto al origen, o si no representan ninguna de estas simetrías. Aquí está la primera, f de x igual a 1 sobre valor absoluto de x2 más 1. Aquí está una tabla, si x vale 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2, valor absoluto de 2 es 2, f de x queda 1 entre 2, o sea, un medio. Aquí está. Si x es menos 1, me da lo mismo, un medio. Menos 1 al cuadrado da 1, más 1, 2, valor absoluto de 2 es 2, 1 entre 2 da un medio. Entonces, f de menos 1 también da un medio. Luego ahí nos está diciendo ya qué tipo de simetría es. Simetría par respecto al eje Y. Si es 2, 2 al cuadrado 4 más 1, 5 y valor absoluto de 5 es 5, un quinto, 1 entre 5, vale f de x, o sea y. Lo mismo si es menos 2, f de menos 2 al cuadrado da 4 positivo más 1, 5, valor absoluto de 5 es 5, 1 entre 5 da un quinto. Entonces sea x2 o menos 2 siempre da un quinto. Aquí está. Es simétrica respecto a Y. Si yo tomo este punto, tiene la misma distancia a Y que este punto. Tomo este punto, la misma distancia a Y que este punto. Y aquí vemos que cuando x es 1, da el valor de Y igual que si x es menos 1, el mismo valor de Y. Si x es 0,5, aquí da el mismo valor de Y, igual que aquí si es menos 0,5.
nos da el mismo valor. Entonces es una simetría par. Aquí está, f de x da lo mismo que f de menos x. Es par, simétrica respecto a y. Aquí hay otra segunda función, parte b. F de x igual a x por x menos 1 por x más 1. Aquí vemos los valores. Si x vale 0, 0 menos 1 da menos 1 y 0 más 1 da 1. Pero al multiplicar estos dos por 0, da 0. 0, 0. Si x vale 1 me da 0, si x vale menos 1 da 0. Pareciera que es par. X vale 1, 1 menos 1, 0, se anula. 0 por lo que sea aquí, por lo que sea aquí es 0. ¿Verdad? Y si x vale menos 1 y menos 1 da menos 2. Por menos 1 da más 2. Pero menos 1 más 1 da 0. 0 por lo que sea aquí es 0. Entonces da 0. Pero si vale 2 y vale menos 2 no da el mismo signo, ¿lo ven? Da uno positivo y otro negativo. Luego ya me está indicando que es como impar. Vamos a ver. Si x vale 2, 2 aquí. 2 menos 1, 1. Por 2 van 2. Y 2 más 1, 3. Por 2, 6. Si x vale 2, me dio el valor de y, 6. O sea, f de x vale 6. Ahora, si x vale menos 2. Menos 2 aquí. Menos 2 y menos 1 da menos 3. Por menos 2 da 6. Positivo. Pero menos 2 más 1 da menos 1. Menos 1 por 6 da menos 6. Aquí está. ¿Qué sucede? Esta es la gráfica. 0, 0. 1, 0. Aquí. 1 para x, 0 para y. Menos 1, 0. Menos 1 para x, 0 para y. 2, 6 quedaría por acá. Y menos 2, menos 6, como les dije antes, no es necesario graficar todos los valores, todos los pares ordenados. Aquí f de menos 2 da menos 6 y f de 2 da 6. Por lo tanto, no es como acá que cuando x vale 1 da lo mismo que si x vale menos 1. Aquí no. Aquí da lo mismo en valor numérico, pero signo contrario. Luego, como es impar, simétrica respecto al origen. Aquí vemos, si tomo un punto de aquí al origen, es lo mismo que de aquí al origen. ¿Verdad? Cualquier punto que yo tome de la gráfica respecto al origen es la misma distancia. Pero con el 0, 0. Simétrica respecto al origen, impar. Y acá simétrica respecto al eje Y, es par. ¿Quedó claro? Aquí seguimos con unos ejercicios resueltos. Aquí hay una función compuesta. Dice, la función es igual a 1. O sea que la función es constante, igual a 1. Pero si x es positivo, mayor que 0 significa positivo. Pero la función también vale 0. ¿Cuándo vale 0? Si x vale 0. Y la función vale menos 1. ¿Cuándo vale menos 1? Si x es cualquier número negativo menor que 0. O sea que es una función que se interrumpe, discontinua, de las que vamos a hablar más adelante. Aquí f de 2, ¿verdad? Como 2 es positivo, 2 es un número positivo, da 1. F de menos 2, como menos 2 es un valor negativo, daría menos 1. Daría menos 1. F de menos 2 es igual a menos f de 2. Vamos a ver. Aquí. F de menos 2. O sea, cuando x vale menos 2 aquí. X vale menos 2. La función da este valor, menos 1. Aquí siempre va a valer menos 1 para todos estos números. X 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5. Miren. Menos 0,5 vale menos 1, menos 1 vale menos 1, menos 1,5 vale menos 1, menos 2 vale menos 1, menos 2,2 vale menos 1, menos 3 vale menos 1. O sea que la función siempre vale menos 1. Aquí dice función menos 1 si x es un número negativo. Si x es 0, vale 0 aquí, 0, 0.
Y si x es un número positivo, la función vale 1, 1, 1, 1, 1 para 1, para 2, para 3, para todos los números. Entonces, f de menos 2, ¿verdad?, no es igual a f de 2. F de menos 2 aquí da negativo, da 1 negativo. Y f de 2 da 1 positivo. Entonces, al dar el mismo valor numérico, pero signos contrarios, ¿qué significa? Que es impar. Acuérdense, si da el mismo valor para f de menos 2 que para f de 2, pero negativo. Aquí repito, f de 2 da 1 positivo, f de menos 2 da 1 negativo, da el mismo 1, pero con signos contrarios, es impar. Luego es simétrica, pero respecto al origen. Y sí, si yo tomo esta distancia de aquí a aquí, es la misma que de aquí a aquí. O de aquí a acá, es la misma que de aquí a aquí. Es simétrica respecto al 0, 0, respecto al origen. Aquí hay otro ejemplo. Dice, determinar si las siguientes funciones son pares o impares o si no representan ninguna de estas simetrías. Vamos a ver esta. Aquí tengo la función. Si le doy a x el valor de 1, 1 al cuadrado da 1, 3 por 1 da 3, 1 menos 3 da menos 2. Ahora, si es menos 1, no da el mismo número. Si dieras el mismo signo, signos contrarios, era impar. Pero aquí ni siquiera da el mismo número, o sea que aquí no hay simetría ni respecto a y, ni respecto al origen. Aquí tenemos una tabla de valores. Si x vale 0, 0 al cuadrado menos 3 por 0 da 0. Si x vale 1, 1 al cuadrado, 3 por 1, 3. 1 menos 3 menos 2. Si vale 1. Y si vale menos 1, menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Menos 1 por menos 3 da más 3 y más 1 da 4. Entonces, aquí para 1 da menos 2, para menos 1 da 4. Si diera el mismo valor numérico y signos contrarios, era impar. Aquí tenemos la gráfica. Si yo tomo un punto cualquiera de la gráfica, al eje Y no es la misma distancia que de otro punto al eje Y. No hay simetría con el eje Y, no hay simetría con el origen. O sea que no tiene simetría con respecto a Y ni con respecto al origen. Si trazara aquí un eje de la gráfica, habría simetría con el eje, pero no con Y, que es lo que estamos estudiando, ni con el origen. Bueno, jóvenes, aquí tenemos una serie de ejercicios A, B, C, D, E, F y G, para que ustedes lo grafiquen ahí en los puntos de corte con X, con la abscisa, los puntos de corte con la ordenada con Y. Miren si es simétrica respecto al eje Y, o sea, la ordenada, si es simétrica respecto al origen. Deben tener todo eso claro. Cuando una expresión analítica de esta es una función, cuando no. También deben tener claro cuándo una gráfica es una función y cuándo no. Acuérdense cuando se traza una línea paralela a Y. Saber ubicar los puntos de corte con X, con la abscisa, puntos de corte con la ordenada Y. Y lo que les decía, cuando es simétrica respecto al eje de ordenada, cuando es simétrica respecto al origen. Es decir, cuando es par o impar respectivamente. Y resolver todo esto en un cuaderno. Ustedes van a tener esto en la página del aula virtual. Van a tener esto en PDF también, además del video, para que puedan imprimir esta hoja o detenerse a mirar los ejercicios y hacerlos en su cuaderno, para que después de haber hecho todo esto puedan contestar correctamente el cuestionario que va a aparecer allí. Bueno, gracias por escucharme, por aprender, y nos vemos en una próxima clase muy pronto.